La conclusión es que hay que irse. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, tu diario informativo. La sensación de estar cometiendo un error al permanecer en Cuba y no emigrar a otro país invade a buena parte de los cubanos. La conclusión es que hay que irse, grita un joven después de mucho discutir con sus amigos sobre la situación de Cuba. Es el tema que más se debate en cualquier lugar de la isla y es raro encontrar a alguien que opine diferente, aunque los medios de prensa oficialistas se empeñen en divulgar mensajes que distorsionan los verdaderos sentimientos de la gente. La apertura reciente de nuevas tiendas, donde se discrimina al cubano que no tiene dólares y con las cuales se consolida la idea de que Cuba es una economía diseñada para que cada familia se vea obligada a tener, crear y depender de un emisor de remesas, se une a otra serie de estrategias que en la moraleja final es simple: hay que irse de Cuba para retornar convertidos en personas. Quien no lo haga simplemente tiene complicada la existencia o irremediablemente deberá convertirse en parte de este complejísimo engranaje de corrupción que penetra todas las capas de la sociedad cubana y de la cual no se libre ni siquiera aquellos no cubanos o no residentes que están de paso aunque sea por breve tiempo. Cuando pisamos el territorio nacional terminamos por caer en la trampa, sino que nos respondan con sinceridad tanto el empresario extranjero que se ha ido como el que se ha quedado, así como el cubano retornado que ha decidido invertir y se ha visto enredado en una maraña infinita de trámites y obstáculos. La corrupción se ha convertido en un mal necesario y cuando el gobierno llama a combatirla, en cierto sentido se está colocando él mismo la pistola en la sien, en tanto buena parte del funcionariado que parasita ese viejo y podrido tronco del poder dependiente que directa o indirectamente las cosas marchen cada día peor a río revuelto. Ese bendito bloqueo justifica muy bien los muchos viajes al exterior, el portar efectivo en sus maletas, el cumplir las cuotas de producción y enmascarar la incompetencia, entre otras muchísimas estratagemas. Cuando llegue el momento, huir o quedarse en el exterior. Cuando llegue el momento, huir o quedarse en el exterior, si no, al menos sus hijos o nietos, siguiendo en una especie de proyecto de vida consistente o inconsistente, cuya realización definitiva depende de emigrar, de escapar, aunque posteriormente integren ese ejército de fingidores que vienen y van, porque el socialismo es perfecto cuando se lo experimenta desde un hotel 5 estrellas en Cayo Coco o Varadero, cuando la experiencia apenas perdura lo que en unas cortas vacaciones y sobre todo se tiene la seguridad de una casa, un auto, una tarjeta de crédito y un contrato de trabajo en las entrañas del monstruo. Quedarse a vivir en Cuba es un horror. Si existiera un manual de usuario para que este artefacto llamado socialismo nos funcione correctamente, imagino que la primera regla o recomendación sería algo así como marcharse primero del país antes de echar a andar el equipo, o esta otra, asegúrese de conectarlo a una buena entrada de divisas. El hecho es que sin esa credencial que se llama dólares frescos transferidos de una cuenta del exterior, la vida se torna bien complicada en tanto la moneda nacional, donde ahora incluiríamos al pobrecito CUC que va en picada, nos coloca en desventaja total frente a esos gusanos del ayer que hoy retornan convertidos en bellas mariposas a las alas verdes en torno a la Reserva Federal. Si yo hubiera sabido, no les hubiera gritado nada. Es más, ni hubiera ido a ninguna marcha, hubiera brincado el muro y ya. Ahora tendría que recibirme como todo un señor, o más o menos lo que comentó un anciano en el barrio habanero donde vivo, mientras se lamentaba el haber participado en la marcha frente a la Embajada del Perú, allá por los años 80, cuando el gobierno dio por calificar de escoria, lumpe y gusanos a esos que hoy tienen la honrosa misión de salvar al socialismo, pero desde la Yuma, inyectando dólares a sus cuentas de familiares. Triste paradoja de ese socialismo de La Habana. Quedarse a vivir en un país donde nacimos conlleva el castigo a ser convertidos en ciudadanos de tercera categoría. He leído por ahí sobre alguien a quien se le ha prohibido entrar a una de esas tiendas de dólares porque no poseía una tarjeta en el banco, ni siquiera podía asomarse a mirar. Esa parte del socialismo no le correspondía. Basta con saber que el chofer de un taxi, incluso un bicitaxi, gana más que un cirujano o un abogado, mucho más que un profesor universitario para comprender que todo es un grandísimo disparate. Y terminemos de una vez con esta nebulosa de calcular las pérdidas ocasionadas por el bloqueo de Estados Unidos, cuando nadie publica sobre los años del bloqueo interno, traducido en obstáculos al emprendimiento personal, en medidas absurdas contra la iniciativa privada
competencia desleal incentivada por el gobierno para favorecer a las empresas estatales, aun cuando se demuestra una y otra vez que son un verdadero agujero negro. Hay algo raro en tanta terquedad. ¿Cuánto dinero se pierde al año un cuentapropista que no puede importar los insumos de su negocio directamente? ¿A cuánto ascienden las pérdidas por no tener acceso a un verdadero mercado mayorista? ¿Por qué no se les permite participar de igual a igual en la economía? Y aunque parezca desligada del tema, valen también otras preguntas sobre por qué la mayor aspiración de muchas niñas y niños en la isla es crecer y casarse con un extranjero o, en el mejor de los casos, ser médico no para sanar personas sino para comercializar sus servicios en el extranjero. Cualquiera de las preguntas anteriores que elegíamos para debatir terminaría inevitablemente en esa dolorosa conclusión que define la generalidad de lo que hoy conversamos en Cuba. Incluso cuando el tema es la pelota, el fútbol, el estado del tiempo o la estéril visita de los reyes a España, todo menos de política, tales discusiones suelen ser un extremo peligroso y la gente ya tiene suficientes problemas para enfrentar con todo ese desabastecimiento, la crisis del transporte, los bajos salarios y los apagones. Hay que marcharse, no queda más por hacer. Probablemente sea designado un fantoche que le permita a Díaz-Canel continuar atendiendo directamente la labor gubernamental. Si la elección por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Miguel Díaz-Canel y Salvador Valdés Mesa para los cargos del presidente y vicepresidente de la República respectivamente eran acontecimientos fáciles de predecir, no pudiera decir lo mismo para la próxima designación del primer ministro de gobierno. Díaz-Canel tiene un plazo de 3 meses a partir de la asunción de la presidencia para proponer a la Asamblea Nacional y por supuesto que los obedientes diputados aprobarán por unanimidad la propuesta a la persona que ocupará la jefatura del gobierno, una propuesta que casi seguro se realice durante la sesión del Parlamento el próximo mes de diciembre. El primer análisis apunta hacia alguno de los actuales vicepresidentes del Consejo de Ministros, y si consideramos la jerarquía política de cada uno de ellos, no hay duda de que sobresale el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, uno de los dirigentes históricos del castrismo. Sin embargo, tal vez la cúpula del poder opte por un cuadro más joven y con mejor desenvolvimiento intelectual que el octogenario Ramirito. En ese caso las miradas podrían inclinarse hacia Roberto Morales Ojeda, Ricardo Cabrizas o Inés María Chapman, quizás con menos posibilidades de acceder al primariato, pero no totalmente descartado, figuraría el recientemente promovido a vicepresidente del gobierno Jorge Luis Tapia Fonseca, exdirigente del Partido Comunista de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, y Mercedes López, antigua jefa del Partido de La Habana, quien conserva su jerarquía dentro del buró político de la organización. En el orden práctico, la designación del nuevo primer ministro podría conducir a una situación en la que disminuyera la presencia pública del presidente Díaz-Canel, pues casi como siempre sucede en las naciones donde coexisten ambos cargos, y así también se contempla en la actual constitución cubana, el primer ministro es quien dirige y coordina directamente el trabajo de los ministros y después despacharía con el presidente. Claro que en una realidad como la anterior no podría ser agregado el señor Díaz-Canel, acostumbrado a salir todos los días en la prensa y a presidir todas las reuniones del Consejo de Ministros, a sentarse en la mesa redonda de la televisión y hacerse acompañar de un grupo de ministros para inspeccionar las provincias, municipios y entidades estatales, una especie de ubiciudad que nos hace recordar la omnipresencia de Fidel Castro durante los primeros años de su revolución. Y como primer ministro, Fidel Castro necesitó de un presidente pelele para conservar el protagonismo político. Es probable que ahora el presidente Díaz-Canel precise de un primer ministro fantoche que le permita continuar atendiendo directamente la labor gubernamental. Tal vez un émulo de Osvaldo Dorticos Torrado se presente para ocupar el premierato de la República. Hemos dejado para el final, pero no por ello le adjudicamos menos importancia a la opinión que posea Raúl Castro acerca del candidato a la jefatura de gobierno. Se da por descontado que Díaz-Canel someta su propuesta a la consideración del general del ejército y solo después del visto bueno del primer secretario del partido es que haría su proposición a la Asamblea Nacional. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios.
Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.